Atención, esta es la tercera y última entrega del relato de doña Eulalia. Si aún no has tenido la oportunidad de ver la primera y mucho menos la segunda parte, te sugiero que pauses este video de inmediato. No continúes visualizándolo, ya que te sentirás completamente desorientado y sin comprender nada, dado que esta narración prosigue justo donde la dejamos en la entrega anterior. Pero no te preocupes. Si aún no has visto la primera o segunda parte, puedes hacer clic en la tarjeta que aparece en la parte superior de tu pantalla o encontrarla justo debajo, en el primer comentario destacado de este video. Te invito a que la veas y luego regreses aquí para disfrutar de esta parte final. Tenemos dos sugerencias importantes para que no te extravíes al buscar la parte 1 y 2 de esta historia. La primera sugerencia es que observes con atención la fotografía de doña Eulalia en la portada del video. Esta imagen te asegura que estás siguiendo la historia correcta. La segunda sugerencia es que en la parte superior de cada portada de video hay una franja de color. La parte 1, 2 o 3 de la misma historia siempre tienen el mismo color de franja. Simplemente verifica si el color de la franja es idéntico en los videos. Así de sencillo. Una vez aclarado esto, les pido que no se salten ni un segundo de este video. Cada palabra de doña Eulalia es crucial para comprender el contexto de todo lo que aconteció en su vida. Deja tu me gusta de confianza ahora mismo al principio, para que no se te olvide cuando te encuentres inmerso en la historia. Ahora, amiga mía, estamos listos para escuchar a la señora concluir su relato. Mi hija. Nos quedamos en ese momento crucial, de cuando Deusina tenía unos meses de embarazo, y todo se vino abajo. Voy a contarte los detalles, como siempre lo he hecho, sin ocultar nada. Era una noche de martes, cuando escuchamos golpes en la puerta. Llovía torrencialmente afuera, y el viento aullaba entre las rendijas de la casa. Cuando abrí la puerta, mi corazón se encogió. Era Deusina, empapada hasta los huesos, con una pequeña maleta en la mano, y los ojos enrojecidos de tanto llorar. ¡Mi Dios del cielo, Deusina! ¿Qué ha pasado?, pregunté, jalándola hacia adentro. La abuela Quiteria apareció en la sala, seguida por mi madre. Ambas quedaron paralizadas al ver el estado de Deusina. La barriga de 6 meses apenas cabía en el vestido mojado. Me echaron, sollozó, dejando caer la maleta al suelo. Mi madre corrió a abrazarla, mientras que la abuela fue a buscar una toalla. Yo me quedé allí, sin saber qué decir, viendo a mi hermanita derrumbarse en los brazos de mi madre. Después de que Deusina se calmó un poco y se cambió de ropa, nos sentamos en la cocina para que nos contara lo que había sucedido. Con la voz entrecortada por los sollozos, fue desenredando la historia. Resende me escuchó conversando con Mariana. Comenzó. Le estaba contando sobre el avance del proceso con el coronel. Sentí un escalofrío en el estómago, ya entendiendo que, al parecer, Deusina no le había contado nada a su marido sobre su pasado. Me presionó, quería saber de qué estaba hablando, continuó Deusina. No aguanté, le conté todo sobre la hacienda, sobre lo que el coronel hacía con nosotras. La abuela cerró los ojos, como si estuviera sintiendo un dolor físico. Mi madre apretó la mano de Deusina, animándola a continuar. Resende se puso como loco. Dijo que le había mentido, que le había dicho que era virgen. Su voz falló en esa parte. Gritó. Dijo que no quería saber nada más de mí, ni del bebé, si es que ese bebé era suyo. Fue como si hubiera caído un rayo. En la cocina, nos quedamos en silencio. Únicamente el llanto de Deusina era audible. Toda su familia se había puesto en mi contra. Después de un tiempo, doña Celia, quien siempre había sido tan amable conmigo, ahora me miraba como si fuera un animal. Don Sebastián afirmó que yo había engañado a su hijo. Mi sangre hirvió al escuchar eso. ¿Cómo podían tratar a Deusina de esa manera? Era solo una niña que había pasado por tanto. Me dieron media hora para empacar mis cosas e irme. Deusina terminó la frase con la voz casi extinguiéndose, diciendo que no querían a una cualquiera bajo su techo. Abuela Quiteria se levantó de repente, sus ojos echando chispas de ira.
Cualquiera es la madre de ustedes, exclamó. Mi nieta es una guerrera, una sobreviviente. No te preocupes, mi hija, dijo mi madre, secando las lágrimas de Deusina. Estás en casa ahora. Nosotros cuidaremos de ti y del bebé. Deusina asintió, demasiado cansada para decir algo más. Acomodamos un rincón para ella en la habitación que compartía con las otras chicas. No era mucho, pero era seguro, era familia. Joaquín, mi primo, y el tío Dionisio, cuando se enteraron de todo, se enfurecieron. Querían ir a pedirle explicaciones a Resende. Defender la honra de Deusina. Fue difícil convencerlos de que no hicieran nada. La violencia solo genera más violencia, dijo abuela Quiteria. Y al final, terminaron accediendo. Los días pasaban, y la barriga de Deusina crecía. Nos preparábamos para el nacimiento del bebé, juntando ropita, arreglando un espacio en nuestra pequeña casa. No era fácil, pero nos las arreglábamos. Una noche, me desperté con Deusina llamándome. Hila, dijo con la voz temblorosa. Creo que llegó la hora. Fue una locura. Abuela Quiteria llamó a la ambulancia, y Deusina tuvo el lujo de dar a luz en el hospital. El parto fue difícil. Deusina era tan joven y sufrió mucho. Y ahí iba yo de nuevo, con esos pensamientos de muerte, recordando a María y a su pequeño hijo, que no sobrevivieron al parto. Deusina gritaba de dolor. Apretaba mi mano con tanta fuerza, que pensé que la rompería. Pero al final, después de horas que parecieron una eternidad, escuchamos el llanto más hermoso del mundo. Era una niña pequeña, con mechones de cabello negro en la cabeza. Cuando el doctor Renato la colocó en los brazos de Deusina, vi a mi hermana sonreír por primera vez en semanas. ¿Cómo la vas a llamar?, pregunté, mirando encantada a mi sobrina. Deusina permaneció en silencio por un momento, mirando el rostro de su hija. Luego, con la voz entrecortada, dijo: Esperanza. Su nombre será Esperanza. Y así fue como nuestra familia ganó un nuevo miembro. Bueno, mi querida, las cosas se fueron desarrollando de una manera que nadie esperaba. Ya sabes cómo es la vida. Tiene esas sorpresas para las que no estamos preparadas para enfrentar. Fue una tarde de domingo, de esas bien calurosas de verano, cuando el tío Dionisio apareció en casa. Llegó con su forma de ser, sonriente, trayendo unas frutas que había comprado en la feria. Estábamos todos en la sala conversando. El tío Dionisio, después de repartir las frutas y hacer la fiesta de siempre con los niños, soltó la bomba. Ustedes se enteraron. Joaquín consiguió una novia en la facultad. Ave María. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría encima. Abuela Quiteria, siempre atenta, me miró de una manera que sentía que podía leer mis pensamientos más profundos, aunque jamás le había revelado mis sentimientos, ni a ella ni a nadie. ¿De verdad?, preguntó la abuela, tratando de disimular su interés. El tío Dionisio, sin darse cuenta de la atmósfera tensa que se había creado, prosiguió con entusiasmo. Es una compañera de clase, Aline, una muchacha muy linda, educada y de buena familia. Está estudiando lo mismo que él. Cada una de sus palabras resonaba como una bofetada. Me esforzaba por mantener la compostura, aparentando que todo estaba bien, pero internamente era un volcán en erupción, un torbellino de emociones, celos, tristeza, ira, todo entremezclado. Los días transcurrían lentamente, pero la noticia permanecía grabada en mi mente. No dejaba de imaginarme cómo sería esa tal Aline. ¿Sería realmente tan hermosa como el tío Dionisio había descrito? Joaquín realmente sentía algo por ella. ¿Y yo? ¿Acaso ya no me recordaba? Hasta que un día sucedió lo que más temía. Había ido al pequeño supermercado, cerca de casa, a comprar algunas cosas que la abuela me había encargado. Al regresar,
Divisé a lo lejos a Joaquín. Mi corazón dio un vuelco. Pero entonces me percaté de que no estaba solo. A su lado caminaba una joven muy atractiva, alta, delgada, con una larga cabellera que danzaba con la brisa. Vestía un vestido floreado, de esos que solo se ven en revistas. Y lo peor de todo, iban tomados de la mano, riendo por algo que él había dicho. Me quedé paralizada en la acera, sin saber qué hacer. Una parte de mí anhelaba huir, esconderme, mientras que otra quería acercarme y hablar con ellos. Finalmente, no hice nada, me limité a observar, sintiendo una opresión en el pecho que casi me impedía respirar. Fue entonces cuando Joaquín me vio. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente. Pude notar su incomodidad, su expresión de haber sido descubierto haciendo algo indebido. Sin embargo, en lugar de acercarse a saludarme, simplemente desvió la mirada y continuó caminando como si no me hubiera visto. Aquello dolió más que cualquier cosa, más que saber que estaba saliendo con otra persona. Me hirió su indiferencia, su manera de ignorarme. Fue un golpe muy duro. Regresé a casa devastada. La abuela Quiteria, con su sexto sentido, se percató de inmediato de que algo andaba mal, pero no fui capaz de contarle nada. ¿Cómo iba a explicar un dolor que ni siquiera yo misma comprendía del todo? Después de ese encuentro, Joaquín dejó de visitarnos. Antes solía aparecer con frecuencia, aunque solo fuera para saludar rápidamente. Ahora, todo había cambiado. Era como si hubiéramos dejado de existir para él. Toda la familia notó su ausencia. Mi madre incluso preguntó si había sucedido algo. Yo evadí la pregunta, argumentando que debía estar muy ocupado con la universidad, pero por dentro me sentía hecha pedazos. Un día, la abuela Quiteria decidió visitar al tío Dionisio. Dijo que lo extrañaba y quería saber cómo estaban las cosas por allá. Pero yo sabía que en el fondo su intención era investigar esa historia del noviazgo de Joaquín. Cuando regresó, ya era de noche. Estábamos cenando en la cocina, cuando la abuela entró con una expresión que denotaba que tenía mucho que contar. ¿Y bien, madre?, preguntó mi madre, ansiosa. La anciana suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. Ah, pues bien, Dionisio está bien, Joana también. Y conocí a la novia de Joaquín. Sentí un vuelco en el estómago. No quería escuchar, pero al mismo tiempo me carcomía la curiosidad. Se llama Aline, continuó la abuela. Es una muchacha muy linda, educada, habla muy bien y está en el mismo curso que Joaquín. Quiere ser como ingeniera. Revolví la comida en el plato, incapaz de tragar bocado alguno, y Joaquín, ante la mirada de la abuela de Eusina, preguntó cómo se encontraba. La abuela me lanzó una mirada fugaz antes de responder. Está bien. Feliz por lo que he podido observar. Parece que ambos se llevan de maravilla. A partir de ese instante, parecía que la única conversación en casa giraba en torno a Aline. Mi madre no cesaba de interrogar a la abuela sobre cada detalle, ávida por saber cómo era la joven. Eusina se entretenía imaginando cómo sería su enlace matrimonial, e incluso mis hermanos, los chicos, se sumaron a la conversación, expresando su deseo de conocer a la novia de su primo Joaquín. Para mí, cada una de esas conversaciones se convertía en un verdadero tormento. Intentaba disimular, aparentando indiferencia, pero por dentro me carcomían los celos. Una noche no pude más. Aguardé a que todos estuvieran dormidos y me escabullí al patio trasero para llorar a solas. Me senté bajo aquel viejo árbol de mango que allí se alzaba, abracé mis rodillas y permití que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por todo. Elevé una plegaria con fervor, implorando a Dios que me auxiliara, que iluminara mi mente para saber cómo debía encauzar mi vida. Fue entonces cuando sentí una mano posarse sobre mi hombro. Era la abuela Quiteria.
Me había seguido hasta el patio. Mi niña, me dijo mientras se sentaba a mi lado. ¿Qué te aflige tanto? Quise mentir, alegando que no era nada, pero al mirarla a los ojos, no fui capaz. Le confesé todo acerca de Joaquín, sobre mis sentimientos, sobre el temor de no volver a ser verdaderamente feliz. La abuela me escuchó en silencio, limitándose a sujetar mi mano. Cuando terminé, me abrazó con fuerza. «Ay, Eulalia», murmuró con suavidad. «A veces, la vida parece querer derribarnos, pero tú eres fuerte. Siempre lo has sido. También superarás esto». «Pero, abuela», sollocé, «me duele tanto. ¿Cómo hago para dejar de quererlo?» La abuela Quiteria suspiró profundamente. «No existe una fórmula mágica para eso, mi niña. El tiempo será quien cure esa herida. Pero una cosa te digo, mereces a alguien que te valore». Joaquín tomó su decisión, y debemos respetarla. Aquellas palabras, por dolorosas que fueran, eran ciertas. La abuela prosiguió. «Mírate, Eulalia, tan joven, tan hermosa, una madre dedicada. Tienes tanta vida por delante. No permitas que un amor que no prosperó te impida ser feliz. Sé que en este momento puede parecer que nunca mejorará, pero sí lo hará». Aquella conversación no solucionó todos mis problemas, por supuesto, pero aquel abrazo de la abuela, aquellas palabras, fueron como un bálsamo para mi alma herida. En los días subsiguientes, intenté concentrarme en las cosas buenas de mi vida. Antonio crecía fuerte y despierto, una alegría inmensa. Eusina, a pesar de todas las dificultades, estaba demostrando ser una madre excepcional para la pequeña Esperanza, y nuestra familia, a pesar de todo, permanecía unida. Pero, ¿saben qué cosa curiosa comenzó a suceder? Empecé a sentir un deseo diferente de arreglarme. No sé si fue por ver a Aline siempre tan arreglada junto a Joaquín, o si fue simplemente yo misma queriendo sentirme mejor. El caso es que empecé a prestar más atención a mi apariencia. Recuerdo el día que fui a la tienda y compré mi primer esmalte rojo. Doña Cefa hasta se extrañó, diciendo que nunca me había visto usar esas cosas. También conseguí unas hebillas bonitas para el cabello, de esas que brillaban al sol, en los bazares de la iglesia. Comencé a buscar ropa diferente. Encontraba cada prenda bonita, vestidos floreados, faldas con vuelo, blusas de encaje, todo usado, claro, pero para mí era como si fuera nuevo. En mis apuntes, recuerdo un día en que me puse un vestido floreado que había adquirido en un tianguis. Al verme frente al espejo, casi no me reconocí. Era como si otra Eulalia estuviera allí, una más atractiva y segura de sí misma. La abuela Quiteria notó el cambio. Un día me llamó aparte y me dijo: «Estás muy guapa, mi niña. Me da gusto ver ese brillo en tus ojos». Y, a decir verdad, tenía razón. No solo mi apariencia estaba cambiando, sino que también me sentía diferente por dentro, más fuerte y dueña de mis decisiones. Por supuesto, aún había días difíciles en los que la ausencia de Joaquín me dolía profundamente, o esos recuerdos del pasado me perturbaban. Sin embargo, ahora sabía que era capaz de encontrar la felicidad por mí misma, sin depender de nadie. Mientras me encontraba en esta etapa de redescubrimiento personal, algo inesperado comenzó a suceder. El señor Resende, aquel que había corrido a Deusina al enterarse de la verdad, ahora no se despegaba de nuestra puerta. Día tras día, aparecía con cara de arrepentimiento, rogando hablar con Deusina. Al principio, ni siquiera lo dejábamos entrar. La abuela Quiteria se plantaba en la entrada con los brazos cruzados, argumentando que ya había causado suficiente daño. Pero el muchacho era persistente. Traía flores, chocolates e incluso pañales para la pequeña Esperanza. Deusina fingía indiferencia, pero yo veía el brillo en sus ojos cuando él aparecía. Un día, para nuestra sorpresa, se presentaron los padres de Resende.
don Sebastián y doña Celia querían conocer a su nieta. Según dijeron, la abuela Quiteria, siempre desconfiada, les permitió entrar, pero los vigiló de cerca en todo momento. Fue durante esa visita que la abuela decidió sincerarse por completo. Sentó a todos en la sala y contó la historia entera, sin omitir nada. Habló de la hacienda del coronel, donde habíamos sufrido, de cómo Deusina había sido víctima de aquel monstruo. ¡Ave María! Nunca había visto tanta gente llorando junta. Doña Celia abrazó a Deusina y no la soltaba, pidiéndole perdón por haberla juzgado mal. Don Sebastián, ese hombre grande y fuerte, lloraba como un niño. Después de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Resende seguía apareciendo, pero ahora lo dejábamos entrar. Pasaba horas jugando con Esperanza, ayudando a cambiar pañales y conversando con Deusina, quien poco a poco fue bajando la guardia. Yo notaba la forma en que ella miraba a Resende cuando él tenía a Esperanza en brazos. Era una mirada de alguien que aún guardaba amor en su corazón. Cuando Esperanza cumplió 3 meses, Deusina finalmente cedió. Una tarde de domingo, con toda la familia reunida, llamó a Resende aparte y conversó con él durante horas. Nadie escuchó lo que se dijeron, pero cuando regresaron, ambos estaban tomados de la mano, sonriendo como 2 enamorados. Deusina anunció que había decidido darle una segunda oportunidad a Resende. La abuela Quiteria, siempre desconfiada, llamó a Resende aparte y le dio un sermón como nunca antes. Si vuelves a lastimar a mi nieta, muchacho, será la última vez, le dijo, apuntándolo con el dedo en la cara. Resende, serio como nunca lo había visto, prometió que pasaría el resto de su vida compensando el error que había cometido. Dijo que cuidaría de Deusina y Esperanza como si fueran lo más valioso del mundo. Y, a decir verdad, cumplió su promesa. Se casaron pocos meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Resende reconoció legalmente a Esperanza, le dio su apellido a la niña, y ver a Deusina feliz lo valía todo. De nuevo, eso me brindaba una inmensa alegría. Un día, concebí una idea que transformaría nuestras vidas. Empecé a ofrecer servicios de lavandería a domicilio. Iba de casa en casa, preguntando si requerían que les lavara la ropa, cobrando por cada prenda y utilizando aquel jabón de sosa que mi abuela Quiteria preparaba, el cual dejaba todo impecable. Al principio no fue sencillo. Mis manos terminaban en carne viva de tanto fregar. Sin embargo, los vecinos, especialmente aquellos que trabajaban fuera y carecían de tiempo, comenzaron a apreciar mi servicio. Doña Marta, quien laboraba en la panadería, fue mi primera clienta. Luego se sumó doña Lourdes, de la farmacia, y don Juan, del almacén. En poco tiempo, contaba con una buena clientela. Me levantaba muy temprano. Llevaba a Antonio a la guardería, donde, después de una larga espera en la lista, finalmente había conseguido un lugar. De allí, iba a recoger los bultos de ropa y lavaba todo en el lavadero de casa, utilizando aquellas tablas de lavar. La abuela Quiteria me había enseñado algunos trucos para eliminar manchas difíciles, empleando limón y sal. El dinero que ganaba ayudaba con los gastos. No era mucho, pero alcanzaba para comprar algunas cosas para la casa. Los años transcurrieron. Joaquim contrajo matrimonio con Aline en una hermosa ceremonia. Confieso que lloré en secreto ese día, pero ya no me dolía tanto. Mis hermanos, gracias a Dios, estaban todos bien encaminados. Trabajaban en el comercio de la región y eran hombres respetados y de bien. Mi madre renunció a la fábrica, así que ella y la abuela Quiteria se dedicaban al cuidado de la casa. Antonio ya tenía 9 años. Era un niño inteligente y estudioso. Deusina había tenido 2 hijos más, ambos varones.
Resende había cumplido su promesa, cuidando muy bien de ella y de los niños. Fue en esa época cuando recibimos una noticia triste. Un joven pulcramente vestido nos informó que sería nuestro nuevo abogado. Su nombre era Amadeu. Llegó una tarde de jueves, comunicándonos que el doctor Marcos, nuestro abogado anterior, había fallecido de un ataque al corazón. ¡Ave María! ¡Qué tristeza! Él había sido tan bueno con nosotros. Luchó tanto por nuestra causa. Pero, junto con esa triste noticia, el doctor Amadeu también trajo la resolución de nuestro caso. Después de tantos años de lucha en la justicia, finalmente teníamos una decisión sobre la herencia del coronel. Como ya deben suponer, el doctor Amadeu comenzó explicando que la esposa legítima del coronel decidió apoyarlos. Ella había logrado convencer al hijo para que aceptara una división más justa de la herencia. Fue una ardua batalla, continuó, pues la ley no favorece casos como el suyo, pero la determinación de la esposa del coronel hizo toda la diferencia. La abuela Quiteria asintió, apretando el rosario entre sus dedos. ¿Y cómo quedó la división, doctor?, preguntó, con voz temblorosa de expectación. El doctor Amadeu se acomodó los lentes y comenzó a detallar los términos del acuerdo. Nosotros escuchábamos con atención, con el corazón latiendo con fuerza, conscientes de que cada una de sus palabras podía cambiar el rumbo de nuestras vidas. Antonio y Elisa fueron reconocidos como legítimos, dijo, mirándome a mí y luego a la hija de Carmen. Cada uno recibirá una porción de tierra y una cantidad de dinero. El dinero permanecerá en una cuenta que solo podrá ser accedida cuando cumplan 21 años. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Antonio y Elisa tendrían un futuro mejor, pero pronto surgió la preocupación por los demás. ¿Y los otros niños, doctor?, preguntó Deusina con voz baja. Tengo buenas noticias, respondió el doctor Amadeu. Todas las crianzas involucradas fueron reconocidas como herdeiras legítimas do coronel. Mi corazón dio un... El júbilo no era exclusivo de Antonio y Elisa. Cada uno de los niños recibiría un terreno y una suma de dinero, al igual que sus madres. ¿Y nosotras, las mujeres?, inquirió Deusina con voz tenue. El doctor Amadeu esbozó una leve sonrisa. La esposa del coronel insistió en establecer un fondo de compensación para todas las mujeres afectadas. Es un reconocimiento de lo que han vivido y una ayuda para reconstruir sus vidas, explicó, añadiendo que este fondo se destinaría a educación, salud y vivienda para todas las familias damnificadas. Además, añadió, recibirán una compensación económica individual. No es lo mismo a lo que tendrían derecho como esposas legítimas, pero es una cantidad considerable. Nos miramos entre nosotras, asombradas ante lo que escuchábamos. Era más de lo que habíamos esperado, y, lo más importante, era justo para todas. «Hay algo más», continuó el abogado, tomando otro documento de su portafolio. La esposa del coronel insistió en incluir una disculpa formal. En el acuerdo, reconoce públicamente su sufrimiento y condena las acciones de su esposo. Y para que sirva de consuelo, ella también sufrió diversos abusos a manos de él, alegando que se sintió aliviada cuando la exilió a la hacienda, pero que desconocía la vida que él llevaba. En ese instante, no pude contener las lágrimas. Deusina me abrazó con fuerza, también llorando. La abuela Quiteria, con su fortaleza característica, se levantó y abrazó a cada una de nosotras. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó mi madre, siempre pragmática. El doctor Amadeu explicó que aún quedaba un proceso burocrático por delante. Tendríamos que firmar muchos documentos, abrir cuentas bancarias, resolver el asunto de las tierras. Llevaría tiempo, pero ahora solo era cuestión de esperar a que las cosas se resolvieran.
porque lo que era nuestro, nadie nos lo quitaría. El juez lo había decretado. Una vez que el abogado se marchó, permanecimos en la sala, sin saber bien qué hacer. Era como si un gran peso se hubiera quitado de encima, pero al mismo tiempo, no sabíamos cómo afrontar esta nueva realidad. La abuela Quiteria fue la primera en reaccionar. Se dirigió a la cocina y regresó con una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Hoy celebramos, dijo, llenando las copas. Celebramos la vida, la justicia y un nuevo comienzo. Brindamos, cada una sumida en sus propios pensamientos y sentimientos. Observaba a Antonio jugando en un rincón de la sala, ajeno al cambio que había ocurrido en su vida. Pensaba en Elisa, que ya era una joven hermosa de 14 años. Ahora tendría la oportunidad de estudiar, algo que siempre anhelaba. Le conté todo sobre su madre, ya que en casa era un tema recurrente. Preferimos que creciera, sabiendo toda la verdad, a que lo descubriera a escondidas. Decidimos vender las tierras de Antonio. Tardamos algunos meses, pero lo logramos. Con el dinero de la venta del terreno de mi hijo y la compensación económica que recibí, pudimos comprar una casa más grande, cerca del tío Dionisio. Era una casona antigua, con un patio enorme y lleno de árboles frutales. Decidimos que era el lugar perfecto para que toda la familia viviera junta. La mudanza fue una celebración. La abuela Quiteria lloraba de alegría al ver a todos sus nietos corriendo por las amplias habitaciones. Mi madre ya estaba haciendo planes sobre dónde cultivaría sus hierbas aromáticas y especias en el patio trasero. Me sentía dichosa al ver a Chao Antonio con un cuarto propio, lleno de espacio para jugar y estudiar. Sin embargo, no todos se mudaron con nosotros. Dos de mis hermanos, José y Pedro, optaron por quedarse en la casa vieja. Les resultaba más conveniente por la cercanía a su trabajo en la fábrica, y ya estaban habituados al vecindario. La gente lo comprendió y les cedió la casa. Después de todo, mamá había dicho que solo vendería si no quedaba otra alternativa. Fue en este nuevo vecindario donde mi vida tomó un giro que jamás anticipé. La casa que adquirimos era espaciosa y hermosa, pero requería algunas reparaciones. Fue entonces cuando conocí a Miguel, el carpintero que la abuela Quiteria contrató para hacer los arreglos. Era un joven de 26 años, alto, de cabello oscuro, y unos ojos verdes que parecían sonreír junto con su boca. Trabajaba con esmero, siempre cortés y atento. Después de algunas semanas laborando en casa, llegó el último día de su servicio. Miguel recibió el pago de la abuela Quiteria, quien le agradeció por todo el trabajo bien hecho. Yo estaba ayudándole a guardar las herramientas, pensando que sería extraño no verlo más por ahí todos los días. Fue entonces cuando Miguel me tomó por sorpresa. Guardó el último martillo en la caja, se giró hacia mí y, rascándose la nuca con un poco de timidez, me dijo: «Doña Eulalia», pronunció mientras pasaba la mano por su cabello. «He estado pensando. Me he dado cuenta de que usted no está casada. Me gustaría saber si le interesaría salir conmigo algún día de estos, para conversar fuera del trabajo». Me quedé sin palabras. No me lo esperaba. Me tomó por sorpresa. Yo creo que sí, respondí, sintiendo que el rostro se me calentaba. El sábado siguiente, Miguel apareció en casa, impecablemente vestido y con un aroma agradable. Se veía aún más apuesto. Y además traía un ramo de flores en la mano. Mi corazón dio un vuelco al verlo. La abuela Quiteria se puso toda animada, diciendo que ella cuidaría de Antonio, para que yo pudiera salir sin preocupaciones. Fuimos a un restaurante sencillo, pero bonito. Nos sentamos en una mesa, en un rincón, y por un momento nos quedamos ahí, sin saber muy bien qué decir. Fue Miguel quien rompió el silencio. «Eulalia, quería conocerte mejor.
me dijo, con sus ojos verdes fijos en mí. Siempre pareces cargar un peso sobre los hombros. ¿Hay algo que quieras contarme? Sentí un nudo en la garganta, pero decidí hablar. Pensé para mis adentros. Estoy interesada en él, y él parece estarlo en mí. No puedo repetir el error de Deusina con Resende. Es ahora o nunca. Respiré hondo, reuniendo toda la valentía que tenía, y comencé a contar mi historia. Las palabras salían con dificultad, a veces entrecortadas por la emoción que me ahogaba. Hablé de la hacienda del coronel, de las otras mujeres, del nacimiento de Antonio. Miguel escuchó todo en silencio, con los ojos verdes muy abiertos por la incredulidad. Cuando terminé, me quedé esperando que se levantara y se fuera, pero lo que ocurrió a continuación me tomó por sorpresa. Miguel permaneció en silencio durante unos instantes, procesando todo lo que le había dicho. Entonces, tomó mi mano por encima de la mesa, con sus ojos fijos en los míos. Eulalia, dijo con la voz quebrada, no sé ni qué decir. Cuando te invité a salir, pensé que me ibas a contar que eras viuda. Vi a la niña y a Antonio llamándote mamá, e imaginé que habías perdido a tu marido. Pero esto que has pasado, Dios mío, eres una mujer, más fuerte que cualquier persona que haya conocido. Gracias por confiar en mí para contarme todo esto. Sentí un alivio tan inmenso que las lágrimas comenzaron a brotar en ese mismo instante. Miguel me abrazó, sin importarle los demás comensales que nos observaban con curiosidad. Mi hija, ahora te pregunto, ¿crees que hice bien al contarle todo a Miguel en nuestra primera cita? Si piensas que sí, por favor escribe en los comentarios el siguiente refrán: quien ve la cara, no ve el corazón. Y si te hubiera ocurrido a ti, habrías revelado todo como yo lo hice. Una vez que me tranquilicé, fue el turno de Miguel para compartir su historia. Tomó una bocanada de aire profunda, como si se preparara para revivir un recuerdo doloroso. Estuve comprometido durante 2 años. Comenzó, con la mirada fija en la mesa. Mariana, estaba perdidamente enamorado de ella. Desde el momento en que nos conocimos en el trabajo, creía que había encontrado al amor de mi vida. Me sentí confundida. ¿En el trabajo? ¿Acaso ella era carpintera? No conozco a ninguna carpintera. Miguel prosiguió, sin percatarse de mi expresión de desconcierto. Me contó que creció escuchando a su madre hablar pestes de Mariana, diciéndole que era una interesada, que no valía la pena. Pero yo estaba cegado por el amor. No quería escuchar. Ignoré todas las señales, dijo, sacudiendo la cabeza. Sus ausencias, sus mentiras. Justificaba todo. Entonces, llegó a la parte más difícil. Un mes antes de la boda, decidí sorprender a Mariana en su trabajo. Quería llevarle flores, darle una sorpresa, pero la sorpresa me la llevé yo. La encontré a ella y a mi primo Carlos en su oficina. Su voz tembló un poco. Estaban... bueno, ya te imaginarás. Fue como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Oficina. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué clase de carpintería tenía oficinas? Estaba más impactada por eso que por la traición en sí. El escándalo, según Miguel, fue mayúsculo. Toda la familia se enteró, y la boda se canceló precipitadamente. Él cayó en una depresión profunda. Pasé meses culpándome, pensando que había hecho algo mal, dijo, finalmente mirándome a los ojos. Renuncié. No soportaba seguir en ese ambiente. Renuncia. Nada tenía sentido. Al ver mi expresión de confusión, Miguel finalmente se dio cuenta de que había omitido algo importante. Sonrió tímidamente. Creo que necesito explicarte algo, dijo, rascándose la nuca. No soy solo carpintero. En realidad, soy ingeniero civil titulado. Trabajaba en una gran constructora antes. La carpintería, bueno, es algo que empecé después de todo lo que pasó. Es una forma de terapia, ¿sabes? Me quedé boquiabierta. De repente,
Todo comenzó a encajar. La oficina, la renuncia, incluso los comentarios de su madre sobre Mariana siendo interesada. Después de todo lo que sucedió, decidí cambiar completamente de vida, continuó Miguel. La carpintería siempre fue un pasatiempo, así que decidí transformarlo en mi trabajo. Me ayuda a mantener los pies en la tierra, ¿sabes? Asentí, aún procesando la información. Miguel tomó mi mano sobre la mesa. Perdón por no contarte antes, dijo, con sus ojos verdes llenos de sinceridad. Quería que me conocieras por lo que soy ahora, no por lo que era. Nos quedamos allí, en ese restaurante, conversando durante horas y horas. Parecía que el tiempo se había detenido solo para nosotros dos. Cuando salimos del restaurante, ya era noche cerrada. Allí, en la acera, Miguel y yo nos miramos de una manera diferente. Él me acompañó hasta mi casa. Fuimos caminando, ya que esa zona era céntrica y teníamos todo cerca. Antes de despedirse, tomó mi mano. Eulalia, dijo, con su voz llena de emoción, quiero que sepas que nada de lo que me has contado ha cambiado lo que siento por ti. Al contrario, solo ha incrementado la admiración que siento. Eres fuerte, valiente, y creo que estoy empezando a creer que he encontrado a alguien que realmente vale la pena. En ese instante, Miguel se acercó y me besó. Fue un beso suave, cariñoso, muy diferente a todo lo que había experimentado antes. Mi corazón se detuvo por un momento, y de repente me di cuenta de que ese era mi primer beso verdadero. La única boca que había besado antes era la del coronel, repulsiva y asquerosa, pero eso era otra cosa. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y lo único que existía éramos Miguel y yo, allí, en esa acera. Cuando nos separamos, me faltaba el aire, con las piernas temblorosas. Miguel me sonrió, esa sonrisa que le iluminaba los ojos. Buenas noches, Eulalia, dijo en voz baja, antes de marcharse. Entré en casa, sintiéndome en las nubes. Por primera vez en mi vida, había sido besada por un hombre al que quería, alguien que me respetaba, y eso marcó toda la diferencia del mundo. Los días con Miguel eran como un sueño. Nos veíamos siempre que podíamos. A veces, solo para tomar un café en la plaza. Otras, para pasear con los niños en el parque. Cada beso, cada abrazo, me hacían sentir que estaba descubriendo el amor por primera vez en la vida. Pero no todo era perfecto. Un día, Miguel me llamó para hablar con una expresión seria. Eulalia, comenzó, algo incómodo. Creo que ya es hora de que conozcas a mi madre. Me explicó que vivía con su madre, doña Amelia, una viuda que no era fácil de tratar. Tenía 2 hermanos casados, pero no vivían cerca. Mi madre es complicada, dijo Miguel, pasándose la mano por el pelo. Tiene ideas muy anticuadas, ¿sabes? No sé cómo va a reaccionar cuando sepa de tu historia. Mi corazón se heló. Ya me estaba imaginando lo peor. ¿Qué estás queriendo decir, Miguel? Pregunté con la voz temblorosa. Él respiró hondo. Estaba pensando, ¿y si no le contamos toda la verdad? Podríamos decir que eres viuda, que Antonio y Luis perdieron a su padre. Me quedé sin palabras. Una parte de mí entendía su miedo, pero otra se sentía traicionada. Miguel, dije intentando mantener la calma, no puedo hacer eso. Voy a ser sincera contigo. Podría mentirle a tu madre sobre lo que he pasado, pero no me pidas que les pida a mis hijos que mientan también. Discutimos durante horas. Miguel decía que era solo al principio, hasta que su madre se acostumbrara a la idea. Yo insistía en que no podía comenzar una relación con mentiras. Al final, con el corazón roto, le pedí que nos diéramos un tiempo. Miguel, te amo, dije con lágrimas en los ojos, pero no puedo aceptar esto. Los días siguientes fueron un infierno. Miguel venía a casa todos los días. Intentaba hablar conmigo.
Yo les pedía a Quiteria y a mi madre que lo mandaran a casa. Me encerraba en el cuarto y lloraba abrazada a Antonio y Luis. Después de casi 2 semanas así, la abuela Quiteria decidió tomar las riendas de la situación. Basta de tonterías, dijo un día. Voy a hablar con ese muchacho yo misma. Al día siguiente, vi a mi abuela hablando con Miguel en la puerta. No pude escuchar lo que decían, pero observé su rostro. Aquella noche, tras varios cambios, la abuela Quiteria comenzó a comportarse de una manera inusual. Se puso a cocinar más temprano de lo habitual, generando un aroma delicioso que inundó toda la casa. Alrededor de las 4 de la tarde, me llamó a su habitación. «Ven, mi niña», me dijo con esa particular dulzura que la caracterizaba. «Date un baño como se debe y arréglate bien. Ponte ese vestido azul que realza el color de tus ojos, el que te regalé en tu cumpleaños». No entendía nada. «Pero, abuela, ¿para qué?», pregunté. Ella solo soltó una risita cómplice. «Haz lo que te digo, muchacha. Confía en tu abuela». Aún confundida, obedecí a la abuela. Me di un baño prolongado, me puse el vestido azul e incluso me puse un poco de labial. Mientras terminaba de peinarme, escuché voces provenientes de la sala. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la voz de Miguel. Salí de la habitación y me dirigí a la sala. Allí estaba Miguel, impecablemente vestido, pero esta vez no estaba solo. A su lado se encontraba una señora de cabello canoso y mirada severa, que no podía ser otra que su madre. Miguel, con voz firme, dijo: «Mamá, ella es Eulalia, la mujer que amo». Dirigiéndose a mí, agregó: «Madre, ella es Eulalia». Doña Amelia me examinó de arriba a abajo. «Miguel me ha contado todo», dijo con una voz más suave de lo que esperaba, «sobre lo que has pasado. Sobre esos niños. No sabía nada. No supe qué responder. Me quedé allí parada, esperando a que continuara. No diré que entiendo completamente», prosiguió doña Amelia, «pero sé reconocer a una mujer fuerte cuando veo una. Y tú eres más fuerte que mucha gente que conozco». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Doña Amelia se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó. «Haz feliz a mi hijo», susurró en mi oído. En ese instante, sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mi espalda. Miré a Miguel, que sonreía con lágrimas en los ojos. Ella conoció a los niños y al resto de la familia. Había tanta gente en esa casa, y Miguel no dejaba de mirarme. En los días siguientes, ocurrió algo que nadie anticipaba. Amelia, la abuela Quiteria y mi madre se volvieron grandes amigas. Todas las tardes se reunían para tomar café, charlar y reír. «¿Sabes?», me dijo doña Amelia un día, «estaba tan sola desde que mi marido falleció. Ahora tengo a estas 2 mujeres para hacerme compañía». Y había algo muy divertido que nadie esperaba. Doña Amelia tenía coche, así que de vez en cuando aparecía en casa con su carrazo, llena de energía. «Vamos, muchachas», gritaba desde la ventana del coche, tocando la bocina. «El día está demasiado hermoso para quedarse en casa». Era digno de ver la alegría de la abuela Quiteria y de mi madre. Las 2 corrían a arreglarse. Se ponían sus mejores vestidos y sombreros. Parecían 2 niñas que iban a una fiesta. Salían a pasear. A veces incluso iban al pueblo vecino a hacer compras o a tomar un café elegante. Siempre regresaban, llenas de historias que contar, riendo como si fueran adolescentes de nuevo. La abuela y mi madre se sentían muy importantes con su nueva amiga rica. Les contaban a los vecinos sobre los paseos en coche, sobre los lugares que iban a visitar. Verlas a las 3 juntas era algo que alegraba mi corazón. La abuela Quiteria, siempre tan preocupada por todo, ahora reía a carcajadas en los paseos. Mi madre, que antes casi no salía de casa, ahora vivía animada.
esperando el próximo paseo. Y doña Amelia, bueno, ella parecía haber encontrado una nueva razón para vivir. La anciana, revitalizada, solía expresar que las muchachas, como cariñosamente llamaba a mi abuela y a mi madre, habían regresado la alegría a su existencia. Era curioso observar cómo la situación se había transformado. ¿Quién imaginaría que aquella señora a la que tanto temía al principio llegaría a convertirse en una amiga tan apreciada por todos en la familia? El tiempo transcurrió gradualmente y poco a poco nos fuimos adaptando a esta nueva dinámica. Miguel continuó con su carpintería, pero también retomó algunos proyectos de ingeniería, motivado por nuestro apoyo. Los niños adoraban al tío Miguel, como le decían. Llevábamos juntos algunos meses cuando sucedió. Miguel me invitó a su departamento un día en que su madre había viajado para visitar a su otro hijo. Sabía que no era lo correcto, que estaba mal, pero la tentación fue demasiado fuerte. Aquella tarde nos entregamos el uno al otro. Inicialmente me sentí culpable, temerosa de lo que mi abuela y mi madre pensarían si lo supieran. Pero era como si hubiera vuelto a ser adolescente, esa que nunca pude ser realmente. No comentaba nada con nadie, me guardaba todo para mí, y cada vez que se presentaba la oportunidad, nos encontrábamos de nuevo. Cada encuentro era mejor que el anterior. Era como descubrir un mundo inexplorado, repleto de sensaciones que desconocía. Me sorprendía pensando en Miguel constantemente, en su tacto, su aroma, la forma en que me miraba. Cuando estábamos juntos, parecía que el resto del mundo se desvanecía. Solo existíamos él y yo. En resumen, estábamos completamente enamorados. Era ese tipo de amor que se describe en los libros, que acelera el corazón con solo pensar en la persona, que provoca un cosquilleo en el estómago al verse. Tal vez era un error, pero por primera vez en mi vida estaba haciendo algo por mí misma, porque así lo deseaba, porque me hacía sentir bien. Y en el fondo, sabía que Miguel era diferente, que me respetaba, me valoraba, que lo nuestro era auténtico. Unas semanas después, comencé a sentirme extraña. Tenía náuseas. Me sentía cansada. En el fondo, sabía lo que estaba pasando, pero no quería aceptarlo. En aquel entonces, no existían las pruebas de embarazo caseras. Solo se confirmaba el embarazo cuando el periodo se retrasaba. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Mi menstruación era muy regular. Siempre llegaba entre los días 15 y 17 de cada mes. Podía marcarlo en el calendario, pero esta vez llegó el día 15 y nada, el 16 tampoco, y el día 17 nada. Cuando llegó el día 20 y aún no había llegado mi periodo, mi corazón se heló. Tenía los cólicos típicos, así que intentaba convencerme de que solo era un retraso, que a veces sucede, pero en el fondo sabía que aquellos encuentros a escondidas con Miguel habían resultado en algo más que solo momentos de placer. Me desesperé, sin saber qué hacer. No podía contárselo a nadie. ¿Qué pensarían de mí? Una madre soltera de 2 hijos, embarazada de nuevo sin estar casada. Era como si todos mis temores se hubieran materializado de golpe. Miguel notó que algo andaba mal. Un día me invitó a conversar y no pude contenerme. Le conté todo llorando. Pensé que se enfadaría, que me abandonaría, pero me sorprendió. Lalia, me dijo tomando mis manos, te amo, y a este hijo que viene en camino. Nos casaremos ahora mismo si es necesario. Bueno, después de que lo descubrimos, apenas supe que estaba embarazada. Miguel no vaciló. Deseaba hacer las cosas de manera correcta. Por lo tanto, empezamos a organizar la boda. Yo no pretendía algo muy ostentoso, pero Miguel insistió en que merecíamos una celebración digna. La boda resultó ser más hermosa de lo que jamás imaginé. Le pedí perdón a Dios
pero me casé de blanco, con un precioso vestido de mangas abullonadas, que siempre me habían encantado. Decidimos llevar a cabo la ceremonia en una pequeña capilla en las afueras de la ciudad. La abuela Quiteria y doña Amelia se unieron para coordinar todo, e hicieron un trabajo extraordinario. El día de la boda, al entrar a la capilla del brazo de Antonio, mi pequeño de tan solo 10 años, quien insistió en acompañarme hasta el altar, mi corazón casi se detiene. Miguel estaba al frente, con esa sonrisa que tanto adoro, sus ojos brillando de emoción. Luisa se encontraba a su lado, visiblemente orgullosa, luciendo un hermoso vestido. La ceremonia fue sencilla, pero rebosante de emotividad. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, me sentí la persona más dichosa del mundo. Fue en ese día que conocimos a la familia extendida de Miguel. Sus hermanos asistieron con sus esposas y sobrinos. Al principio, me sentía nerviosa, pensando que me juzgarían, pero fueron tan acogedores y afectuosos, que pronto me sentí como parte de la familia. Tras la ceremonia, organizamos una fiesta en el patio de la casa. Había comida suficiente para un batallón, buena música y mucha, mucha alegría. Ver a todos reunidos celebrando nuestro amor fue uno de los momentos más felices de mi existencia. La luna de miel fue otra sorpresa. Miguel había ahorrado algo de dinero y reservó una semana en un raras cerca de la ciudad. Era un lugar precioso, con piscina, caballos, todo de lo mejor. Pasamos días disfrutando el uno del otro, nadando, cabalgando, haciendo planes para el futuro. Al regresar de la luna de miel, era momento de afrontar la realidad. Rentamos un departamento en el mismo edificio de mi suegra, doña Amelia. Antonio, con sus 10 años, vino a vivir con nosotros sin dudarlo. En cuanto a Luisa, fue un poco diferente. Al principio, Luisa también vino a vivir con nosotros. Empacó sus pertenencias, decoró su pequeño cuarto en el nuevo departamento y parecía estar adaptándose. Pero yo percibía que algo no andaba bien. Se mostraba callada, pensativa, como si hubiera dejado una parte de ella atrás. Un mes después, durante una cena, Luisa me llamó para conversar. Con los ojos llenos de lágrimas, me dijo que quería regresar a vivir con la abuela Quiteria y mi madre, Carmen. Mi corazón se encogió, pero en el fondo ya lo esperaba. Mamá, me dijo, no es que no me guste vivir aquí con ustedes, es solo que todas mis amigas están allá. La escuela está cerca de la casa de la abuela, y las extraño, ¿sabes? Pero no quiero que se enoje. Comprendí a Luisa. Con 15 años, se encontraba en una edad difícil. Cambiar todo de repente era demasiado para ella. Además, siempre ha sido muy apegada a su abuela, a mi madre y a mis hermanos. Tenía a Susana y a Elena, quienes eran como sus mejores amigas. Hablé con Miguel, y él fue comprensivo como siempre. Al día siguiente, llevamos a Luisa de vuelta a casa de su abuela. Ver la sonrisa en su rostro cuando la abuela abrió la puerta me demostró que era la decisión correcta. Por supuesto que no fue fácil tener Mimi. Hija vivía en otro sitio, pero nos veíamos siempre que nos era posible. Yo iba a visitarla casi a diario, y los fines de semana llevaba a Antonio conmigo. Luis y mis hermanas venían a pasar el día con nosotros al departamento nuevo. Con el tiempo, esta dinámica resultó ser beneficiosa para todos. Luis encontró la estabilidad que necesitaba en esa etapa de su vida, cerca de sus amigas y de la escuela. Antonio se hizo más cercano a Miguel, y ambos se volvieron compañeros y mejores amigos. Yo, por mi parte, aprendí que el amor de madre no se reduce con la distancia, sino que, al contrario, se fortalece. Los años transcurrieron, y nuestra familia fue creciendo. Además del bebé que llevaba en mi vientre, tuvimos 3 hijos más. Cada embarazo y cada nacimiento eran una nueva aventura, un nuevo motivo para celebrar. Ver a esta familia crecer y prosperar
Fue la mayor alegría de mi vida. Miguel era un padre maravilloso, siempre presente y siempre cariñoso. Desde siempre trató a Luis y a Antonio como si fueran sus propios hijos, y eso me llenaba el corazón. El tiempo siguió su curso, y los muchachos fueron creciendo. Luis, mi niña inteligente, se graduó del colegio con las mejores calificaciones y consiguió un buen empleo como secretaria en el consultorio de un doctor. Fue allí donde conoció a Rodrigo, un muchacho bueno, de familia sencilla como la nuestra. Cuando Luisa cumplió 19 años, ella y Rodrigo decidieron casarse. Al principio, fue una decisión que me asustó, pues me parecía que era muy joven, pero vi en sus ojos el mismo amor que yo sentía por Miguel, y no pude negarme. Fue en esa época que Luis decidió vender las tierras de la hacienda que le correspondían por derecho. Aquello me produjo una opresión en el pecho, como si estuviera cerrando un capítulo de mi vida. Pero Luisa tenía razón. Aquellas tierras solo traían recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta, ella y Rodrigo compraron un bonito departamento en la ciudad. Ver a mi hija comenzar su vida feliz y realizada fue una de las mayores alegrías que he sentido. Antonio siguió un camino diferente. Desde pequeño se sintió fascinado por el trabajo de Miguel en la carpintería. Pasaba horas observando, aprendiendo y ayudando en lo que podía. Cuando cumplió 21 años, ya era tan bueno como su padrastro. Fue entonces cuando Antonio decidió abrir su propio negocio. Utilizó el dinero que tenía ahorrado en el banco y montó una marcenería. En pocos años, se destacó en la ciudad. Tenía un talento especial para crear muebles bonitos y funcionales. Comenzó haciendo piezas pequeñas, como banquitos y mesitas, pero pronto estaba recibiendo encargos de armarios, cocinas planeadas e incluso muebles de lujo para las casas más elegantes de la región. Su manera de mezclar maderas diferentes y crear diseños únicos llamó la atención de mucha gente. En poco tiempo, Antonio ya había contratado a algunos ayudantes y les estaba enseñando el oficio, tal como Miguel había hecho con él. Ver el galpón lleno de gente trabajando, el olor a madera nueva en el aire y el sonido de las herramientas era una alegría inmensa. Miguel no cabía en sí de orgullo. Aunque no era su padre biológico, siempre trató a Antonio como a un hijo, y ver al muchacho a quien le enseñó a usar las primeras herramientas ahora al mando de su propio negocio era una emoción muy grande. Poco después, Antonio comenzó a salir con Zenaide, una sobrina de Miguel. Formaban una pareja muy bonita. Al poco tiempo de casarse, mi nuera ya estaba esperando a mi primer nieto. Fue incluso antes que Luisa, que tardó más en tener hijos. Mientras tanto, los otros muchachos fueron encontrando su propio rumbo. Juan decidió seguir los pasos de su padre y se matriculó en ingeniería. María se enamoró de la música y se convirtió en maestra de piano. Pedro, siempre callado y aplicado, terminó siendo médico. Miren de dónde vengo. Jamás me hubiera imaginado tener un hijo doctor. Es médico general. ¡Qué maravilla! Y Ana, nuestra pequeña, se dedicó a su familia, ama de casa como yo. Hoy, con mis 93 años, miro hacia atrás y apenas puedo creer la vida que he vivido. El tiempo ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí estoy, no solo abuela, sino bisabuela, e incluso tatarabuela. Mi familia es inmensa. Si tuviera que contarles sobre cada miembro, tendríamos que hacer otra parte de la historia. Pero la parte amarga de vivir tanto tiempo son las pérdidas que uno sufre en el camino, y el dolor más profundo que existe es el de la muerte. Y cuanto más vive uno, más gente pierde. Esa es la parte fea de envejecer, ¿saben? El primer golpe duro llegó cuando perdí a mi Juan, mi niño ingeniero, igual que su padre. Fue un accidente automovilístico, una tontería. Regresaba de una obra, era de noche, llovía,
y el coche patinó en una curva. Juan tenía apenas 46 años. Dejó 2 hijos jóvenes y una esposa destrozada. Fue como si un pedazo de mí se hubiera ido con él. Perder un hijo, sea de la edad que sea, no hay dolor más miserable. Solo quien ha pasado por eso lo sabe. Una persona que nunca ha perdido un hijo puede decir que se lo imagina, pero les aseguro que imaginarlo no se acerca ni un poco a la realidad. Unos años después, le tocó a mi nieta Clarita, hija de Luisa, una muchacha hermosa, llena de vida. Acababa de cumplir 18 años cuando le diagnosticaron cáncer. Luchó valientemente durante 2 años, pero al final Dios se la llevó. Ver a mi Luisa enterrar a su propia hija fue una de las cosas más difíciles que he vivido. Miguel, mi compañero de tantos años, se fue hace 17 años. Los días previos, se había quejado de un cansancio fuera de lo común y de unos dolores en el pecho que iban y venían. Llamé a Pedro, mi hijo doctor. Le dijo a su padre que fuera al médico, ya que él no estaba en la ciudad. Pero el terco de Miguel insistió en que no era nada. La noche en que sucedió, habíamos cenado juntos como siempre. Miguel se veía un poco pálido y dijo que se sentía raro, con una presión en el pecho. Le sugerí ir al hospital, pero él dijo que solo necesitaba descansar un poco y se fue a acostar. Yo me quedé viendo la televisión y después me fui a dormir. Pero en medio de la madrugada me desperté porque Miguel respiraba con dificultad. Estaba sudando frío y se apretaba el pecho. Llamé a emergencias de inmediato, pero no hubo tiempo. El médico después dijo que fue un infarto, que probablemente ya había tenido pequeños ataques en los días anteriores. Pero nosotros no reconocimos las señales. Hija mía, ver a la persona que amas partir así, a tu lado, sin poder hacer nada, es un dolor inmenso. La culpa que uno siente por no haber insistido en ir al médico antes, por no haber reconocido las señales, eso se queda grabado. Es muy duro, hija, despertar a la mañana siguiente y tener que afrontar la realidad de que la persona que veías todos los días ya no estará más allí. El vacío que deja es inmenso. No existe una explicación lógica, pero si creen que mis tribulaciones han llegado a su fin, están muy equivocados. También perdí a mi María, mi talentosa hija pianista. Fue un suceso inesperado y terriblemente trágico. María tenía 55 años y se encontraba en la cúspide de su trayectoria como profesora de música y concertista. Aquel día se dirigía a una presentación sumamente importante, un concierto benéfico en apoyo de niños de escasos recursos, una causa en la que siempre se involucraba con gran fervor. María viajaba en su coche acompañada de su esposo, Roberto, cuando un camión descontrolado invadió su carril en una curva, impactándolos de frente. Roberto sufrió heridas severas, pero logró sobrevivir. Desafortunadamente, nuestra María no resistió el golpe. Falleció al instante, sin oportunidad de despedirse. Lo que me brinda cierto consuelo, si es que puedo llamarlo así, es que vivió su vida con pasión, dedicándose a lo que más amaba. María interpretaba música con fervor, enseñaba con esmero y contagiaba a todos con su entusiasmo. Su legado perdura a través de sus alumnos. Las grabaciones que dejó y las incontables vidas que tocó con su música. Tras su partida, sus estudiantes organizaron un concierto en su memoria. Fue conmovedor presenciar a tantos jóvenes pianistas interpretando las piezas predilectas de María, cada nota impregnada de amor y añoranza. María tuvo 3 hijos, mis nietos, quienes resintieron profundamente la ausencia de su madre. Es indescriptible el dolor de una madre al perder a un hijo, pero perder a 2 es algo que supera toda comprensión, una inversión del orden natural de las cosas. También está Antonio, mi hijo carpintero. Él no falleció, pero en ocasiones me cuestiono si no habría sido más piadoso que así fuera.
El Alzheimer lo afectó a una edad temprana, a los 65 años. Ahora, con 78, ya no reconoce a nadie. Vive con su hija Celeste y recibe el apoyo de cuidadores. El golpe más reciente fue la pérdida simultánea de 2 bisnietos. Los gemelos de mi nieto Rafael, hijo de Juan, tenían 16 años y se encontraban en una fiesta de adolescentes cuando alguien les ofreció drogas. Ambos sufrieron una sobredosis la misma noche. Fue un escándalo en la ciudad. Todos quedaron devastados. Es curioso. Mientras más envejecemos, más preparados deberíamos estar para la muerte. Pero no funciona de esa manera. Cada pérdida duele como si fuera la primera vez. Actualmente, vivo con Ana, mi hija menor. Ella enviudó hace algunos años y me invitó a vivir con ella. Es agradable tener compañía y siempre recibimos visitas de la familia. Además de las pérdidas que les he relatado, existen muchas otras que a veces ni siquiera puedo enumerar. Mi abuela Quiteria, mi querida madre Carmen, Deus Dina, todas se fueron hace muchos años. Éramos 9 hermanos en total, imagínense. Ahora, solo yo quedo. Soy la última de los 10 hijos que tuvieron mis padres. Es extraño ser la única sobreviviente de aquella época. Hay días en que la nostalgia me invade de tal manera que me duele físicamente. Observo las fotografías antiguas y es como si pudiera escuchar las risas de mis hermanos jugando en el patio, sentir el abrazo cálido de mi madre, ver la sonrisa de mi abuela, Quiteria, preparando galletas en la estufa de leña. Casi puedo percibir el aroma de aquella cocina, escuchar el bullicio de la casa llena. No es fácil ser la matriarca de una familia tan extensa, especialmente con tantas pérdidas en el camino, pero también es un honor. Y al final de cuentas, eso es lo que importa, el amor que vivimos y el que dejamos, porque es ese amor el que perdura. Esta vivencia pasa a mi hija. Te agradezco profundamente si escuchaste todo lo que te compartí. Pido disculpas si en este desenlace te he causado tristeza. Afortunadamente o desafortunadamente, así es el relato de mi existencia. Déjanos tus comentarios. Nuestro código será Reflexiones de los Abuelos en este canal. Al ver esto, sabré que tuviste la gentileza de escucharme hasta el final. No olvides revisar nuestro pequeño libro de remedios caseros de las abuelas, con diversas soluciones para distintos malestares, que el equipo del canal preparó con gran afecto para ustedes. Son recetas maravillosas para ti y para toda tu familia. Hay infusiones para el dolor de estómago, para la gripe, para calmar los nervios y para conciliar el sueño. Todo de manera natural, tal como lo hacían nuestros ancestros. Mi abuela Quiteria habría adorado conocer este libro. El equipo se esforzó enormemente para recopilar todas estas recetas, crear las ilustraciones de las hierbas y explicar detalladamente los beneficios y la forma de preparación, como si la propia abuelita te estuviera leyendo. Al adquirirlo, además de tener acceso a este conocimiento tan valioso, también demuestras tu apoyo a este canal. Si deseas conocerlo, haz clic en el primer enlace que encontrarás, fijado en el primer comentario. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.